Hola, bienvenidos a la clase número 8. Hoy vamos a aprender una técnica que ya estuvimos mirando en videos anteriores, pero la relacionamos con el frotis, con esa toma de muestra capilar que podíamos obtener en el momento del paciente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo desinfectar los dedos, ¿sí? De aplicar, de sacar esa gota y de realizar un extendido? La toma de muestra capilar no solamente queda reducida a lo que nosotros conocemos como hacer un frotis. Nosotros cuando hacemos una toma de muestra capilar podemos también hacer una muestra de grupo y factor, podemos buscar determinaciones como glucosa. Hay enfermedades infectocontagiosas que también tienen testeos rápidos que con una gota de sangre se realizan. También tenemos test de COVID con una gota de sangre donde se buscan diferentes inmunoglobulinas, las IgG y las IgM, unas que tienen que ver con la memoria inmunológica y una con la actualidad, con el presente del desarrollo de esas enfermedades. Las tomas de muestra capilares son muy fáciles de obtener. ¿Qué quiere decir? Que no hay que ser tampoco muy avesado y estudiar mucho para tomar una muestra de capilar. La verdad tienen ventajas y a la vez tienen desventajas que con el correr de la clase ustedes los van a descubrir. Nosotros, si tenemos la posibilidad de hacer algunos de estos estudios de glucosa, de hematocrito, ¿sí? Podemos obtener la sangre punzando la yema de los dedos del paciente en el momento con una previa desinfección. Ahora, como les dije a ustedes, también podemos utilizar el tubo EDTA. El tubo EDTA para realizar diferentes estudios si es que el contador hematológico no funcionara y también para hacer grupo y factor o alguna determinación que sea específica. Nosotros para hacer grupo y factor solemos utilizar unas gradillas que tienen unas celdas, ¿sí? En estas celdas nosotros por medio de la pipeta Pasteur colocamos por goteo, ¿sí? En cada celda una gota de la sangre que vamos a nosotros investigar. Recuerden que cuando nosotros hacemos estudio de grupo y factor, lo que estamos buscando es presencia y ausencia de alguna de estas proteínas. Acá pondríamos el reactivo A, acá pondríamos el reactivo B, acá pondríamos ambos reactivos y acá pondríamos el reactivo del factor. Si hubiera hemólisis, o sea, separación, ahí sería que no es ese grupo. Si hubiera aglutinación, unión, nosotros tendríamos que sí hay afinidad, por lo tanto es ese grupo y ese factor. Al tiempo que nosotros dejamos este vidrio, este porta preparado, nunca va a haber un derrame, ¿ven? Absolutamente la sangre, o en este caso es una sangre de simulación, nunca vamos a perder la muestra porque está preparado el portaobjetos para que esto no sucediese. Ahora, yo puedo tomar también la muestra en el momento con el dedo del paciente, hago la punción del toma capilar y extraigo la gota. Acá no es tan importante eso de no apretar, porque la verdad que haya ruptura de las células acá no me interesa. Yo lo que estoy descubriendo acá es si hay presencia o ausencia de proteína. Tenemos otro tipo de grilla también que se utilizan para grupo factor que son más amplias, más grandes, donde nosotros extrayendo la sangre ya desde la capilaridad del paciente o del tubo conecta, vamos a buscar A, B, AB o el factor, ¿sí? Estas gradillas no, si yo las doy vuelta se van a volcar. Lo único que tienen es que nos dejan maniobrar cuando nosotros colocamos los reactivos, la proteína que va a producir o la hemólisis o la aglutinación, uno puede llegar a mezclar más fácil el reactivo y esperar unos segundos a que se suceda el acto del grupo y factor dentro de este elemento. La muestra de sangre capilar es muy ventajosa porque es fácil de obtener, no hay que saber mucho. Por ejemplo, en los bebés se utiliza el talón, ¿sí? Sobre todo en el talón se hace una incisión en el talón pequeñita, un golpe seco, como hablamos nosotros de no estar pinchando muchas veces. Y
también esto fue una bendición para ¿quién? Para el diabético. Piensen que el diabético cada vez que quería tener un control, un chequeo, tendría que hacerse una extracción de vena. Gracias a estos chequeos, ahora que se hacen de test de capilaridad, se pincha el dedo las veces que necesite durante el día y hace el estudio para ver cuánta glucosa hay en sangre, en torrente, en ese momento para que él se administre la medicación o no. Estos datos son muy importantes porque han mejorado la vida y la calidad de vida de los pacientes. Pero escuchen, como todo bueno siempre tiene una cosa mala. Tiene desventajas también la toma de muestra capilar. Primero que es poca cantidad la sangre que nosotros obtenemos. O sea, cuando hablamos de poca sangre es pocas determinaciones, pocos resultados que nosotros vamos a recibir, pocos valores que vamos a recibir como respuesta. Es limitado. Y el endocrinólogo, el diabetólogo, el nutricionista, el médico clínico siempre se aferra más a la respuesta de ¿qué? De tubo de vena que a el testeo de capilaridad que se hace comúnmente. Hay riesgos en la toma de muestra capilar que tienen que ver con valores de azúcar, electrolitos y hemogramas que pueden dar falsamente elevados. ¿Por qué? Cremas para manos, quita esmaltes, perfumes, productos de limpieza, alimentos, un lavado de manos no clínico, un lavado de manos rápido. Todo esto puede dejar en nuestra piel, en nuestra dermis, restos que en el momento de la punción entran en el estudio y pueden dar elevados. Se suele decir que el paciente diabético puede tener a veces hasta 2 microunidades superiores o a veces inferiores a lo que se está tomando de la muestra capilar. Otra ventaja también que tiene, que es interesante, es que tenemos muchos lugares para pinchar. O sea, tenemos 5 en una mano, 5 en la otra, talón, tenemos dedo de los pies. O sea, el paciente puede rotar la toma de muestra capilar gratamente, ¿sí? Y acá les quiero detenerme en algo, que es en el tema del diabético. El diabético que está en tratamiento suele hacerse varias extracciones de muestra capilar durante el día. Y muchos te dicen, no, la lanceta como es para mí mismo, yo no me voy a contagiar con nada. Uso siempre la misma lanceta para ahorrar. Primero que hace una masacre porque la desafila y le va a doler más cada pinchazo. Y segundo que esa lanceta tomó contacto con la sangre, se seca esa sangre y los microorganismos que ya vieron que abundan alrededor nuestro van a ir directamente al filo de esa lanceta, donde yo voy a incidir, voy a volverme a pinchar para hacerme el posterior control y voy a introducir de manera abrupta esos microorganismos de la vieja lanceta dentro de mi cuerpo, que no los tendría en una lanceta estéril que yo acabo de hacer apertura. Ahí tenemos que explicarle al paciente que es muy, muy importante esto de reconocerlo, de cambiar la lanceta en cada procedimiento que nosotros hagamos. Pensemos que el paciente diabético tiene otro tiempo de coagulación completamente diferente a una persona normal. Pincho y no roto la zona que estoy incidiendo, la herida cada vez va a ser más grande. No cicatriza de la misma manera ese paciente que yo. Primero el dolor, segundo la posibilidad de infección y tercero la fase de cicatrización es mucho más prolongada en todo paciente que pasa por esta determinación. Para resumir, ¿es fácil de obtener? Sí, en bebés sobre todo. Se hace en casa con poco entrenamiento, se repite varias veces al día. Desventajas: limitada cantidad de sangre, es riesgosa porque puede dar datos imprecisos. A veces uno come alguna factura, algo, se hace el test de la glucosa y da elevado, pero no por la alimentación, por los restos de azúcares que quedaron en la dermis. No reemplaza un resultado de un estudio completo. Eso lo tenemos que tener completamente claro. Jamás, pero jamás va a reemplazar a un estudio venoso. Nunca, nunca, nunca. Bueno, vamos a entrar ahora en un tema que tiene que ver con
Los estudios que también les nombré yo de capilaridad, como el de HIV, que hay un test de capilaridad que se puede hacer con una gota de sangre de HIV. En las entidades públicas, estatales y privadas, a veces hay días exactos durante la semana, la jornada laboral, que se efectúan análisis de HIV. Cuando nosotros como extraccionistas recibimos a un paciente para realizar un estudio de HIV, de SIDA, tenemos lo que se llama consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Es una orden donde el paciente debe firmar la autorización de estudiar el componente sanguíneo que ellos entregan buscando este infecto contagioso. Si estuviese presente en este tubo rojo, en este tubo amarillo en lo posible para inmunología, no solo tiene todo el derecho del mundo a no saberlo. Si él en el consentimiento deja aclarado que no quiere saber que lo tiene todo el derecho del mundo a no saberlo. También tiene todo el derecho del mundo a que se lo informe a la brevedad para recibir el tratamiento más rápido posible. Pero que si él no lo quiere saber y se niega a querer saberlo, como entidad sanitaria se debe informar a un comité que lleva epidemiología, estadística, ¿sí? Y sobre todo porque ese paciente tiene un infecto contagioso. Nosotros hacemos este estudio y como extraccionistas jamás debemos olvidarnos que cada tubo de HIV tiene que venir acompañado por esa firma de ese paciente. Se llama consentimiento informado, como que él fue informado a lo que va a someter su muestra sanguínea. Burocracia, papelerío, pero que el extraccionista no puede dejar pasar. El test de HIV se llama autotest, tarda 5 minutos, actúa por inmunocromatografía con una toma de muestra capilar por medio de una gota de sangre. Es como el glucotest también. No tiene el 100% de viabilidad, o sea, si da positivo se somete a la persona realmente a un análisis de fosa cubital donde extraemos mayor torrente sanguíneo y hacemos un estudio realmente más complejo. El paciente puede tener 2 estadios cuando se contagió. Nosotros hacemos esta diferencia, VIH y SIDA. VIH es el virus activado, las defensas se activan frente al sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Acá, en este estudio, yo voy a encontrar, por ejemplo, los linfocitos T elevadísimos, porque se está defendiendo de todo lo que hay cerca de él, porque el virus de HIV se está replicando, el virus está activado. Ahí decimos nosotros que es VIH positivo. El paciente con SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la enfermedad en curso. ¿Qué quiere decir? Ese paciente ya fue diagnosticado, está siendo tratado y no tiene las defensas, ya las perdió. Entonces este paciente está inmunodeprimido. Un estornudo mío lo puede llevar a la muerte realmente. Y uno, ¿por qué? Me dicen, ¿por qué al extraccionista le explicás la diferencia entre VIH y SIDA? Porque vos recibís la orden del paciente y si te dice VIH, está en su fase quizás de mayor contagio. Vos te tenés que cuidar con todos los pacientes. Pero si el paciente tiene SIDA, ya diagnosticado, la enfermedad en curso, vos tenés que protegerlo a él. Más que nada a él. Es un paciente que está en riesgo él. En una sala de espera, esperando su turno, está exponiéndose. Eso es también lo que nosotros en la salud llamamos empatía, ponernos en el lugar del otro y saber que él en este momento está en inferioridad de condiciones contra el resto de los pacientes. Bueno, eso es un datito de color que es importante, que siempre sirve para el momento de trabajar. Vamos a meternos un poquitito en lo que ustedes quieren saber, que son los tubos. ¿Qué puede venir en el papelito, en la orden médica, que a veces me cuesta leer, para saber qué tubo agarro? Que es lo que más miedo les da a los estudiantes. ¿Cuándo voy a agarrar el tubo azul, celeste, rosa, turquesa, que tiene variabilidad de colores? El de coagulación. Bueno, que diga coagulación. Puede decir coagulación. Puede decir tiempo de protrombina. Puede decir la orden TP, KPTT, tromboplastina, ¿sí? Tromboplastina parcial activada. Todo esto, si bien en la orden, va en este tubo, en el tubo de citrato al 3,8%. Este de 2,5 mililitros, casi siempre es 2,5 a 3
mililitros, estos tubitos. Estos también los usamos para hacer plasma rico en plaquetas. Recuerden que lo homogenizamos, centrifugamos y obtenemos la capa más externa, el plasma. Vamos a ETA, tubo violeta. ¿Cómo sé que tengo que agarrar un tubo violeta? Bueno, sé que tengo que agarrar un tubo violeta porque en la orden dice sangre total, grupo sanguíneo, hemoglobina, hematocrito, recuento plaquetario, CUMS directo, CUMS indirecto, leucocitos y algo que es determinante, que es hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un estudio que va en este tubo, no va en otro. Y vos me decís, pero glicosilada viene de glucosa. ¿Por qué uso el tubo ETA? Porque como yo les conté, el eritrocito vive 120 días. La hemoglobina se pega a la glucosa por 120 días, son 4 meses. Entonces, cuando al paciente le estudio la glucosa pegada a la hemoglobina, no estoy estudiando la glucosa que comió ayer a la noche o en esta semana. Estudio la glucosa que consumió de acá a 4 meses atrás, porque es lo que vivió el eritrocito. La hemoglobina glicosilada en el tubo seco no la puedo hacer, la tengo que hacer en el ETA porque tengo que encontrar la hemoglobina. ¿El tema cuál es? Una hemoglobina glicosilada se pide a un paciente que ya está diagnosticado con diabetes y aparte puede estar trampeando. ¿Qué quiere decir? El paciente va a las 8 de la mañana a hacerse el análisis de sangre, extracción basal, hizo en vez de 8 horas de ayuno, hizo 15, 16, se mató de hambre. Obviamente la glucosa va de rebaja porque ya estaba comiendo su propio organismo glucosa hasta almacenada en las reservas. ¿El tema cuál es? El tema es el siguiente. Este paciente miente y la hemoglobina glicosilada cuenta para atrás. Estos 120 días que yo les acabo de contar. Desenmascara a un paciente tramposo. Bueno, otro tubo también que vamos a utilizar y que tenemos que saber qué puede decir en la orden para reconocerlo es el tubo negro. El tubo que nosotros comúnmente en la orden leemos como BSG o eritrosedimentación. Este tubo tiene la capacidad, muy poquita sangre, lleva el volumen, es muy chiquitito. Vienen de 1 mililitro o de 2,5 mililitros. Este caso es un BSG, velocidad de sedimentación globular, negro, son todos negros, tienen citrato, recuerden, de sodio al 3,8%. El tubo se carga, ¿sí? Con la sangre, se enrasa con este 1 mililitro. Y nosotros lo que tiene es una particularidad en la tapita, ¿sí? Que nosotros manejamos con estas pipetas donde incidimos y esperamos 1 hora cuánto tardan en sedimentar los eritrocitos en el fondo del tubo. El otro tubo, que es negro también, podemos encontrarlo que llevan 2,5 mililitros y van el mismo procedimiento, pero en vez de hacerlo de manera manual, van a una máquina que mantiene una temperatura, un calor, es lo mismo y mide esto, el tiempo de velocidad de eritrocitos en el fondo del tubo. Siempre tarda 1 hora el de BSG, ¿sí? Puede decir o BSG o eritrosedimentación, siempre va en el tubo negro de citrato de sodio al 3,8%. Las órdenes también pueden necesitar un tipo de estudios que lo hacemos en el de heparina. El estudio de heparina, nosotros podemos encontrarla mezclada con diferentes aditivos. Tenemos heparina de litio, que es el que más utilizamos comúnmente, y también heparina de sodio. El heparina de sodio, la verdad, es para estudios sofisticados que tienen que ver con linfocitos y otro tipo de investigaciones. Nosotros comúnmente usamos verde, heparina de litio, y es el tubito de batalla, el tubito que nos puede salvar. Acá podemos hacer todo de química. Todos los estudios de química se pueden hacer en este tubo tranquilamente, pero también se puede hacer serie roja y serie blanca, nunca plaquetas. Si el hemograma fuera completo, la heparina no me va a salvar nunca. Un dato muy importante también es, que ya lo vimos, pero quiero que quede claro, el de ETA también puede hacer urea, creatinina y glucosa, ¿sí? Como les dije recién de la glicosilada.
sobre todo en pacientes pediátricos y en pacientes de extracciones dificultosas, tenemos que recordar que también nos puede salvar, no todas, pero sí algunas determinaciones químicas. Si entramos en el famoso tubo rojo, tubo seco, tenemos hasta mañana para buscar determinaciones, porque digamos que todo lo vamos a sacar de sueros, ¿sí? Y de determinaciones de estos tubos que necesitamos que se coagulen, ¿sí? La gelosa, como les dije, le da durabilidad a la muestra para poder volver a ser estudiada en el caso que sea necesario. ¿Cuándo agarro un tubo de estos secos? Si piden glucosa, si piden nitrógeno, creatinina, colesterol, HDL, LDL, bilirrubina total, bilirrubina directa, indirecta, TGO, TGP, que son todas transaminasas hepáticas que tienen que ver con el hígado, fosfatas alcalinas, proteínas, albúmina, globulina, troponina, que la troponina es una proteína específica del corazón que se libera cuando está sucediendo el infarto, cuando sucedió el infarto y cuando puede volver a venir un infarto. Triglicéridos, ácido úrico, CPK, electrolitos, gonadotropina coriónica humana, que la gonadotropina coriónica humana se pide también en los hombres, porque la gonadotropina coriónica humana es la subbeta, ¿sí? La del embarazo. El tema es que en los hombres, aumentada la gonadotropina coriónica humana, nos está indicando que hay cáncer testicular, ¿sí? Por eso no es que la gonadotropina vino mal, es un estudio que le pide un hombre, no, también se utiliza en hombres. PSA, que es próstata, ¿sí? Antígeno prostático, proteína C, tiroides, T3, T4, TSH, prolactina. Como verán, los tubos secos son de gran capacidad para estudiar, o sea, nosotros los vamos a utilizar muy, pero muy seguido. Hoy que estamos hablando de la toma de muestra capilar en este video, en esta entrega, les quería mostrar estos tubos que tienen que ver con capilaridad. Tubos con heparina, heparinizados, son tubos de capilares, ¿sí? Nosotros tenemos unas centrífugas, unos aparatos que son especiales para estos tubitos de capilares, ¿sí? Que nosotros los podemos colocar y centrifugar. El tema es el siguiente, ¿cómo se utilizan? Nosotros hacemos punción en la yemita de los dedos, como les mostré en videos anteriores y hoy recordamos. Y una vez que no es necesario descartar la primera gota como en un frotis o en un glucotest. No, nosotros podemos apretar acá y en el momento se llena, va absorbiendo, hace un vacío este tubito. Una vez que cargó, se sellan ambas puntas con plastilina que nosotros tenemos en las tapitas y va a una centrífuga. Esta centrífuga gira los 10 minutos, un poquito menos, manejamos nosotros, a 2000 revoluciones por minuto y el hematocrito va a quedar establecido en un nivel. Nosotros manejamos lo que es una escala donde apoyamos nosotros nuestro tubo de capilar y el índice me va a indicar si la persona está anémica o no, si está muy bajo el hematocrito o si está en un estándar normal. Este estudio, para los que hacen donación y transfusión de sangre, es re rápido, porque vos tomándole una gota de sangre capilar con esta microcapilaridad heparinizado, podés saber si puede donar o no sangre. Y en unos minutos está solucionando el problema. Esto se hace con toma de muestra capilar. Aparte, vamos a aprovechar este video, esta entrega, para el tema de las curvas, algo que el extraccionista debe y tiene que prestar mucha atención. Cuando el paciente trae una curva, primero tiene que venir temprano. Tiene que venir temprano porque necesita un tiempo quedarse en el laboratorio. Por ejemplo, llega a las 7 de la mañana, este paciente se tiene que hacer una curva. Hacemos la primera extracción, la basal, con el ayuno. Tomamos la sangre, va a ir al tubo seco, el tubo ETA, todos los tubos que le pidieron van a cargar. A este paciente, acto seguido, si es diagnosticado con diabetes, ya es diabético asumido, no le voy a dar la carga de glucosa.
Nosotros cuando hacemos una curva tenemos que darle al paciente, alimentarlo con glucosa de manera externa, que se quede sentadito el lapso de 1 hora sin movilizarse para que queme su organismo la glucosa y retorne al box a la hora para volver a hacerse una extracción de sangre. Esa es la curva. El tema es, si el paciente ya es diabético diagnosticado, yo le tomo la muestra y le doy la carga de glucosa y estaba justo con un pico, lo puedo llevar a una muerte, a un shock. ¿Qué hacemos como buenos extraccionistas? Toma capilar, un glucotest para ver los niveles que tiene de glucosa en el momento, capilares. Si el nivel supera los 150 o 170, si yo le doy la carga de glucosa, realmente lo llevaría a un shock que no sería bueno para su salud. Y ustedes me van a decir, sí, pero la orden decía curva y yo no le saqué, no le hice la curva. Se informa, no se pudo culminar la curva porque el paciente presentó un umbral elevado de glucosa en sangre luego de la extracción basal. No es culpa nuestra, es más, es bueno que nosotros hayamos tomado esa determinación de no realizar. Si vos le das la glucosa, el paciente quizás tiene un shock, se descompone por la glucosa que recibió externa. A veces son unas curvas de una sola extracción, a veces son de 2. ¿Qué quiere decir? Le das la glucosa, se sienta, volvés a extraer, se vuelve a sentar otra hora más y se lo vuelve a llamar. 3 pinchazos, basal a la hora, 60 minutos y a los 120 minutos. Nosotros esto lo llamamos prueba de descarga oral, ¿sí? También se hacen las embarazadas en un estadio del embarazo donde se sospecha o tiene un antecedente o es obligatorio dentro del perfil obstétrico que la embarazada se haga para saber si es diabetes gestacional lo que está padeciendo, para ser rápidamente diagnosticada, tratada y para que el bebé no sufra ninguna consecuencia. Es muy, muy importante. Nosotros la glucosa se compra, viene preparada. El cálculo es 75 gramos en medio litro de agua de la glucosa. Algunas vienen preparadas, de sabor escola, otros le dicen al paciente que traigan su taza con un limón, con un saquito de té. Otros dicen que el limón no va más porque hace una absorción de la glucosa. Bueno, según en el lugar donde ustedes trabajan, les van a enseñar a dar la glucosa al paciente. Lo más importante es que sepan que también hay otros estudios que tienen que ver con este tipo de estudiar cómo va respondiendo la glucosa en el cuerpo. Hay un estudio que tiene que ver con un desayuno. ¿Qué quiere decir? Al paciente se le extrae basal y se lo manda a desayunar. Que coma chocolate, que coma submarino, que coma cosas dulces, que se quede quietito, que no deambule y que a la hora se haga una extracción de sangre. Esto es muy importante que el extraccionista lo sepa porque él es el que debe de tomar la decisión de cuándo realizar estas tomas de sangres capilares. Vamos a ver ahora otro tipo de muestra que también en el box de extracción pueden necesitarse. Por ejemplo, vamos a ver el hisopado. Nosotros no podemos como extraccionistas tomar muestras nasorofaringias. Actualmente, quizás con el correr del tiempo se pueda. Por ahora no se puede. Por una mala calidad de toma de muestras, las realizan los bioquímicos en este momento en nuestro país. Utilizamos hisopos estériles, siempre estériles, y cuando nosotros hacemos hisopado de fauces, el paciente siempre tiene que tener su boca abierta, extendida. Es lógico que haga arcada, es lógico que tire la cabeza hacia atrás, es lógico que tienda a cerrar la boca. Nosotros lo que tenemos que tratar es con el hisopo mojar, embeber la zona que más nos llame la atención. Vesícula, pápula, llaga, pus, porque a veces ya hay directamente pus. Nosotros tenemos que rotar el hisopo en la zona afectada. ¿Cuántas veces? Y 1 o 2 veces, ¿sí? ¿Qué hacemos acto seguido? Vamos a ir a los tubos que tenemos preparados. Con los guantes se hace como apretamos que caiga el chorrito y muchas veces hacemos la ruptura del palillo, ¿sí? ¿Para qué? Para que haya una gran absorción en
la muestra. Se taponan estos tubitos con algodón para luego ser activados con otros reactivadores que tenemos para tener estudios en el laboratorio, cultivos de estreptococos, etc. El extraccionista puede y debe saber tomar muestras de fauces, porque es algo que se hace en consultorio externo. Hisopado vaginal, perianal se hace, pero más que nada lo hace enfermería y muchas veces lo hacen los médicos obstetras, ginecólogos, ¿sí? Acá vamos a tener hoy lo que se llama el hisopo buscando COVID. Las muestras de hisopo de COVID son dos. Tenemos un hisopo que va a ser nasorofaringeo, o sea, en la zona de la nariz, ¿sí? Por las cavidades, que este hisopo es muy difícil de colocar, ¿sí? El paciente tiende a escaparse en el movimiento, no deja que llegue a fondo el hisopo. Es un estudio muy invasivo, dura muy poco tiempo, pero el paciente sufre bastante, por lo tanto lo hace un profesional, no por desmerecer la profesión, pero que tenga un poco más como de seriedad y que pueda hasta retar al paciente si se niega a realizar la muestra, porque es una muestra muy valiosa que informa después un falso negativo cuando es un positivo. El otro hisopo es para fauces, el mismo movimiento que yo les indiqué, buscando el fondo de la garganta. Acuérdense que no todos los pacientes tienen las amígdalas, hay pacientes que han sido extirpados de amígdalas, entonces no busquemos las amígdalas para rotar, busquemos las paredes más íntimas de la garganta, así que abra bien la boca, la lengua, que tire la cabeza hacia atrás. Como rompí el hisopo, bueno, va a ir roto en este tubo que tiene un reactivador, ¿sí? Y este tubo va a ser luego cultivado para encontrar o no la presencia vírica, la cadena de polimerasas que tiene que ver con el PCR. Nosotros como extraccionistas podemos hacer PCR en sangre también. El extraccionista puede tomar muestras de sangre para buscar cadenas de polimerasa en sangre. Eso también lo tenemos que saber. Suelen tener dos stickers de muestras, ¿sí? Una muestra va a ir en el report, donde el paciente se hace el estudio, y la otra va directamente en el tubo, donde van a individualizar el paciente, ¿sí? El estudio que se realizó cada uno. Bueno, en este video pudimos ver la toma de muestra capilar, las ventajas, las desventajas, conocer que no solo es para grupo factor, que también podemos, y no solo para glucosa, que podemos usar la muestra de capilaridad para un montón de otros estudios. Hablamos de HIV, hablamos de SIDA, hablamos de determinaciones fijas en tubos y de tareas extra del extraccionista. Así que bueno, nos vemos en la próxima entrega. Cuídense mucho.